Sale, pues vamos a empezar entonces. Entonces, recapitulando un poco, lo que hicimos en la última sesión, aquí están los axiomas de álgebras de Boole que dio Ram, que estaban como motivados por todo este rollo lógico. Las voy a tener aquí por si en algún momento las ocupamos, que no se nos vaya la onda. También en la última sesión dijimos que toda álgebra de Boole, si tenemos B una álgebra de Boole, con su ínfimo, su supremo, su cero y uno. Entonces esto te podía generar un orden. Y definíamos el orden, un orden parcial, de hecho. Definíamos el orden como que A es menor o igual que B, si y solo si. El ínfimo de A y B era A. Lo cual pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque viene como con esta idea de que este va a actuar como un ínfimo. Em, entonces, sí, bueno, es como si tuviéramos aquí el álgebra y si aquí B y aquí A, entonces pues A va a ser menor que B, y cuando calculas su ínfimo, pues te da el más chiquito, ¿no? Entonces, bueno, esta definición tiene sentido. Y, bueno, otra forma en que podemos decir lo mismo es que el supremo de A y B sea B, ¿ok? Es exactamente el mismo orden el que genera estas dos definiciones. A veces este es más útil, para hacer cuentas y así, pero, bueno, pueden probar ustedes que te genera el mismo orden. Yo aquí lo voy a dar por hecho. También en la otra sesión vimos ejemplos de álgebras de Boole. Vimos que si teníamos un conjunto, entonces la potencia de ese conjunto con la unión, la intersección y los complementos, el vacío y el total como cero y uno, era una álgebra de Boole. Va a ser como nuestro ejemplo canónico, ¿no? de álgebra de Boole. Y también vimos ejemplos de no álgebras de Boole. Ah, bueno, aquí en ejemplos también vimos el 2, ¿no? Que es como la álgebra de Boole más sencilla. Y vimos no ejemplos, ¿no? El primer no ejemplo era una álgebra de tres puntitos, cero y uno y aquí una, en donde vimos que lo que fallaba era la negación de A, ¿no? La negación de A no puede ser ninguno de los tres elementos. Siempre encontramos contradicciones. Y de hecho aquí se probó un lema que nos dice que A va a ser distinto de su negación, siempre. ¿Ok? Este lema va a ser útil. Muchas veces cuando hagamos contradicciones nos vamos a encontrar, ¿no? Con A igual a no A. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, bueno, también vimos lo del álgebra de Lindenbaum, que es esta álgebra de Boole con proposiciones, en donde le damos un orden. Bueno, son clases, ¿no? Los elementos son clases de fórmulas. Y decimos que es menor o igual que esta otra clase, sí, solo sí. Beta es consecuencia lógica de alfa. ¿Ok? Y aquí igual, el ínfimo de dos clases lo calculábamos de forma natural, ¿no? La clase del i de las fórmulas. Y análogamente con las otras definiciones. Entonces, bueno, rápidamente, hubo una duda en la última sesión. Preguntaba Pato si teníamos una álgebra de Boole B y R una relación de equivalencia en B. Entonces la pregunta era si podíamos, bueno, si nos fijábamos en el cociente, si esto iba a volver a ser una álgebra de Boole.
Y bueno, habíamos dicho como que intuitivamente eso no iba a pasar, porque si por ejemplo teníamos esta álgebra de Boole potencia, bueno, no necesariamente iba a pasar, ¿no? La propuesta de Pato era, ay, perdonen el dibujo, este, hacer como la relación de equivalencia de estar en el mismo nivel, o sea, que la cardinalidad sea la misma, ¿no? Entonces, eso sí va a ser claramente de equivalencia, pero pues sí vamos a terminar con algo así, ¿no? Como que este elemento se iba a convertir en uno, ¿no? Como que se aplasta. Y habíamos dicho que nunca se iba a tener un orden lineal, ¿no? Cuando hablábamos de álgebra de Boole nos iba a dar un orden lineal. Y bueno, en particular vimos concretamente que esta cosa no era un álgebra de Boole, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que falla es que, si se dan cuenta, bueno, voy a poner bien quién es el conjunto B. Aquí es como considerar X un conjunto de tres elementos. Y bueno, la potencia quedaría algo así. Hasta arriba está X, hasta abajo está el vacío. No, de dos elementos para... Sí. Y aquí están los unitarios, ¿no? Y entonces si hacemos la relación de equivalencia en la potencia de A estar en relación con B, sí, solo si coinciden en cardinalidad. Entonces terminamos con algo así, ¿no? Y aquí el problema es que si nos fijamos en el complemento de la clase de no B, pues esto, bueno, con la definición natural sería la clase del complemento de B, ¿no? Que como estamos en una álgebra potencia, el complemento es sacar complemento, ¿no? Con respecto a X. Entonces, esto es la clase de X menos B, que es la clase del unitario de A, ¿no? Pero el unitario de A y B están en el mismo nivel, ¿no? Entonces tienen la misma clase. Entonces aquí es lo que les decía, ¿no? Llegamos a la contradicción de que la negación de esta clase es la misma clase. Que pues tiene sentido porque pues es justamente el problema que teníamos con esta álgebra, ¿no? Entonces, bueno, como recapitulando eso, si siempre que definen una relación de equivalencia sobre una álgebra de Boole, pues hay que tener cuidado en que no suceda eso, ¿no? O sea, podemos definir operaciones de manera muy natural así, pero si resulta que tenemos un elemento cuya clase y la de su negación coinciden, pues vamos a tener siempre este problema. Entonces, pues chance sí, la verdad no me di a la tarea de buscar una relación en donde el cociente fuera de Boole, pero, pero al menos en las relaciones que sucede esto, pues no va a suceder. Entonces, bueno, si alguien lo intenta y le sale una buena relación, me dice. Ah, de hecho, Rami y yo tratamos de construir algo y sí salía de lo que decía que le mandó Alexia de ideales primos. Chance lo alcanzamos a ver en algún momento. Entonces, bueno, voy a continuar. Entonces, bueno, cuando teníamos esta álgebra, cuando les dio la definición RAM de una álgebra de Boole, a estos dos símbolos les llamábamos supremo e ínfimo. ¿Ok? Pero, bueno, esos nada más eran como un nombre, ¿no? No tenías ningún sentido hablar de supremos e ínfimos porque en principio no teníamos ningún orden, ¿no? Luego les dimos un orden definido con el supremo y el ínfimo. Y bueno, lo que voy a ver es que con este orden, estas dos cosas, estas dos operaciones a las que llamamos supremo e ínfimo, sí se van a comportar como supremo e ínfimo. ¿Ok? Esto en el sentido de cálculo. Entonces voy a repasar rápido
que era supremo e ínfimo. Entonces, si tenemos A un subconjunto de R no vacío, el supremo de A era un real, tal que pasan dos cosas, ¿no? La primera es que es una cota superior. Ah, bueno, de hecho lo voy a hacer con ínfimo, ¿ok? Con ínfimo. Entonces, tal que el ínfimo es una cota inferior, que lo escribimos así, es menor o igual que A para todo A en A. Y la segunda es que es como la mejor cota inferior, ¿no? Entonces, si B es menor o igual que A para todo A en A, entonces B era menor o igual que el ínfimo, ¿no? Entonces vamos a ver que en este sentido, este, el, si tenemos dos elementos A y B en un álgebra de Boole, que el ínfimo de A y B va a resultar ser el ínfimo en el sentido que escribimos arriba, del conjunto de dos elementos A y B, ¿ok? Entonces para esto tenemos que revisar estas dos cosas, ¿no? La primera es que este elemento es cota inferior de este conjunto, o sea que es menor o igual que tanto A como B. Entonces, para demostrar que A ínfimo B sí va a ser menor o igual que A. Y pues para demostrar esto vamos a usar la definición. Entonces, esto sucede si y solo si. Cuando sacamos el ínfimo de los dos, me tiene que dar el más chico, ¿no? Entonces, sí, solo si A ínfimo B, ínfimo A, y bueno, aquí podemos asociar, distribuir, hacer todo lo que queremos y como este es idempotente, entonces me va a quedar este A ínfimo B, ¿no? Entonces, bueno, tal cual por definición, cuando saco el ínfimo de ambos, pues me da entonces significa que este es el más chico, ¿no? Entonces sí se da. Y bueno, la otra cosa es ver que A ínfimo B es menor o igual que B, pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? Porque esto sucede sí y solo sí. Este, A ínfimo B es A ínfimo B, pero pues esto sí sucede, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, y la segunda condición es que si tenemos un tercer elemento C, que es menor a y es menor a B, entonces tiene que ser menor al ínfimo, ¿no? Y por demostrar es que C es menor o igual que A ínfimo B. Entonces de por definición, tenemos que A ínfimo C es C, y de por definición, que C ínfimo B es C, ¿ok? Entonces lo que queremos demostrar es que C ínfimo A ínfimo B es C, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que usar esto para probar esto. Entonces, bueno, lo que estaría padre es sacar ínfimo de ambos lados, ¿no? Como juntar los dos ínfimos, y para que me dé el de la derecha, ¿no? Entonces, bueno, voy a juntar los dos. A ínfimo C y, ok. Entonces aquí es A ínfimo C, ah, ínfimo C, ínfimo B, perdón.
Este es igual a C ínfimo C. O sea, lo único que hice fue, este, me agarré este lado izquierdo y le saqué ínfimo con este lado. Y es igual al ínfimo de este lado con este lado. ¿Ok? Y entonces aquí ya tengo que, otra vez, ¿no? Asocio, distribuyo, tengo todas esas propiedades. Y aquí ya tengo que A ínfimo B, ínfimo C, es igual a C, que es lo que quería probar, ¿no? Que C, ajá, aquí está, que C ínfimo A ínfimo B es C, ¿ok? Y bueno, ya con esto concluimos que el A ínfimo B sí es el ínfimo, ¿no? De este conjunto. Entonces, bueno, análogamente se puede probar que A supremo B sí va a ser el supremo de este conjunto. Solo que aquí les va a convenir usar esta otra definición. Eh, esta de acá. ¿Ok? Por eso lo hice todo con ínfimo, ¿no? Para usar con la que definimos. Pero bueno, ustedes pueden probar este y ver que con supremo también se va a valer todo esto. Entonces, bueno, aquí si se dan cuenta estamos calculando como supremos de conjuntos pequeños, ¿no? Aquí un conjunto de dos elementos. Es como lo mínimo, ¿no? Entonces, una pregunta natural es qué pasa si el supremo es finito, ¿no? Si podemos calcular supremos finitos a uno hasta an. Y aquí pueden ver sin ningún problema que por inducción se prueba que pues iba a coincidir con ser el supremo de estos, ¿no? Esto es por inducción y es fácil. Y y además lo que va a suceder es que este elemento sí está bien definido en el álgebra, ¿no? No hay ningún problema porque los puedes como ir asociando, ¿no? De dos en dos. Como esto es una operación de, del álgebra, cruza el álgebra en el álgebra. Entonces, pues vas de dos en dos y al final todo esto está en el álgebra, ¿no? Pero bueno, una pregunta natural es, en cálculo, pues lo que hacemos es, tomamos un conjunto, digamos la sucesión uno entre n, y ese no necesariamente es finito, ¿no? Y podemos calcular de todos modos su supremo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con conjuntos arbitrariamente grandes del álgebra de Boole? Siempre va a existir como su supremo. Entonces, bueno, vamos a darle un nombre a eso. Definición, se ve un álgebra de Boole. Y vamos a dar un conjunto que no necesariamente es finito, ¿no? Ah, bueno. Y BI, un conjunto de elementos del álgebra, ¿ok? Entonces definimos, le vamos a dar una notación al supremo de este conjunto. El supremo en el sentido de cómo lo definí hace rato, ¿no? Entonces, al supremo de este conjunto le voy a dar esta notación, ¿ok? Como como un supremo grandote, ¿no? Ahí, con INI. El supremo de los BIs con INI, ¿ok? Entonces, bueno, pero aquí el problema es que no estoy haciendo un supremo finito, ¿no? Y mi operación solo la estoy definiendo de dos en dos. Entonces, chance esto pueda no estar en el álgebra, ¿no? O pueda no estar bien definido. O sea, puede haber álgebras que no tengan supremos arbitrarios. Este, pero bueno, por ejemplo, los ejemplos que tenemos, el álgebra potencia, con X un conjunto. Entonces consideramos esta.
la potencia como álgebra de Boole. Si quieren pueden pensar en la potencia de R, ¿no? Todos los subconjuntos de R, vista como álgebra de Boole. Entonces ahí el I es la unión, ¿no? Y pues en principio pues solo tenemos como el I como operación binaria, la unión de dos conjuntos. Pero, pero aquí el supremo arbitrario, este I grandote, pues sería simplemente la unión arbitraria de conjuntos, ¿no? Y no hay ningún problema. O sea, la unión de subconjuntos va a seguir siendo subconjunto. Lo mismo con la intersección. Entonces las álgebras potencia van a ser álgebras que tienen supremos arbitrarios. ¿Ok? Entonces, bueno, sí hay al menos este, álgebras en donde esto tiene sentido, ¿no? Y a estas álgebras les vamos a poner un nombre. Definición, si ve álgebra de Boole. Tienes supremos. Ah, ok. Y esto análogamente lo pueden definir para ínfimos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Para ínfimo, la notación es esta, ¿no? Un I grandote. ¿Ok? Entonces, si el álgebra de Boole tiene supremos e ínfimos arbitrarios, decimos que B es completa. ¿Ok? Entonces, bueno, todas las álgebras potencia van a ser álgebras completas. ¿Ok? Y bueno, ejemplos de álgebras que no son completas, esas, bueno, las pueden pensar ustedes. Chance podemos, si nos da tiempo, vemos un ejemplo ahí rápido. Pero bueno, si quieren un hint, pueden buscar como una subálgebra de la potencia. ¿Ok? Dentro de una misma potencia, traten de ver una subálgebra que no sea completa. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora voy a ver algunas propiedades algebraicas de álgebras de Boole. Primero vamos a ver una equivalencia de la definición de orden que tenemos. ¿Ok? Entonces, sean A y B los elementos del álgebra. Entonces, A va a ser menor o igual que B. Sí, solo sí. Cuando hago A ínfimo el complemento de B, esto me da 0. ¿Ok? Bueno, antes de probarlo, para que no salga así como la proposición de la nada, pues esto tiene como todo el sentido cuando pensamos en el álgebra de Lindenbaum, ¿no? Cuando mis elementos del álgebra son fórmulas o proposiciones, entonces, bueno, es consecuencia lógica, ¿no? Pero bueno, para no meterme en definiciones de lógica y demás, pues piénsenlo como en un implica, ¿ok? De aquí piénsenlo como en un implica. Entonces estoy diciendo como que A implica B, sí, solo sí, cuando supongo A y supongo no B, me da una contradicción, ¿ok? Entonces, para que no esté ahí la proposición suelta, para que se acuerden también. Entonces la demostración de esto, vamos a hacer la ida primero. Entonces si A es menor o igual que B, por definición, esto significa que A ínfimo B es A. Y queremos ver que A ínfimo no B es 0, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer aparecer el no B. Entonces aquí voy a sacar en ambos lados, voy a hacer ínfimo con no B. Entonces A ínfimo B, ínfimo o supremo, que me conviene. Ínfimo no B es igual a A ínfimo no B. Y entonces de este lado asocio acá. Me queda A ínfimo B ínfimo no B, que B ínfimo no B, acuérdense que es como B y su negación, entonces es 0, una contradicción.
Y cero ínfimo cualquier cosa, pues es cero, ¿no? Es como el más chiquito, que era lo que queríamos probar, ¿no? Aquí está, a ínfimo 9 es cero. Ok. Y para el regreso, bueno, supongamos que a ínfimo 9 es cero y queremos ver que a es menor o igual que b, o lo que es equivalente, que a ínfimo b es igual a a. Creo que ni siquiera necesito esto, si lo puedo ver así, directo. Entonces, bueno, empezamos con b. Esto lo podemos ver como b supremo cero. ¿Ok? Acuérdense que siempre sacar supremo con el cero te va a dar el mismo elemento. Y bueno, voy a meter este cero aquí, ¿no? Voy a usar la hipótesis. Esto es b supremo a ínfimo no b. Voy a utilizar distributividad. Entonces esto es b supremo a ínfimo b supremo no b, que es b supremo a. Y aquí otra vez, ¿no? Es como b o su negación. Eso siempre es cierto. ¿Ok? Ínfimo uno. Entonces, eh, sacar ínfimo con el uno siempre me da el elemento, porque el uno es como el más grandote. Entonces aquí me queda b ínfimo a. Digo b supremo a, perdón. Y como b supremo a ya vimos que es pues el supremo, entonces es cota superior, ¿no? Entonces b supremo a es mayor o igual que cualquiera de los dos elementos. En particular es mayor o igual que a, ¿no? Entonces empezamos con b y terminamos que es mayor o igual que a, ¿no? Por lo tanto, b es mayor o igual que a o a es menor o igual que b, ¿no? Entonces listo. Ahí tenemos esa equivalencia. Esta va a ser muy útil para demostrar algunas cosas. Entonces no se les olvide. Ahora vamos a probar algunas cosillas que ya sabíamos de lógica, pero con álgebra. Vamos a ver como la utilidad de ya tener como una lógica de proposicional transcrita en álgebra de Boole, ¿no? Entonces, lo que voy a probar es de Morgan. Ok, voy a probar que la negación de... Bueno, hay dos de Morgans, ¿no? Voy a probar solo uno. Mm, Déjenme checo cuál es. La negación de A ínfimo B es igual a no A supremo no B. Ok, bueno, para probar esto voy a dar algo por hecho, que es bastante sencillo de probar, pero tengo poco tiempo. Entonces, bueno, nada más vamos a ver en los axiomas en dónde aparece la negación. Aquí está el B5 y el B6, ¿no? El B5 te está diciendo que A ínfimo la negación es el cero y que el supremo con la negación es el uno, ¿no? Bueno, va a resultar que la negación es el único elemento del álgebra de Boole que va a hacer esto, ¿ok? Que tiene esta propiedad, ¿no? Entonces, bueno, como la ventaja de tener cosas de lógica transcritas al álgebra es que podemos usar como los trucos clásicos de álgebra, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en cálculo y queríamos demostrar cosas como esta, pues lo que era muy útil era usar la unicidad de inversos, ¿no? Entonces decíamos como el inverso es el único elemento tal que cuando lo sumas con, digamos, A te da cero, entonces utilizabas esta propiedad y decías, pues el sumo, ¿no? A más menos A y pues como esto me da cero, por la unicidad de inversos, pues este elemento resulta ser el inverso perdón, este elemento resulta ser el inverso de menos A, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues aquí vamos a utilizar como algo parecido, ¿no? Como la negación es el único elemento, voy a poner aquí como un paréntesis. Es el único tal que
A ínfimo no A es cero y A supremo no A es cero. ¿Ok? Estas, o sea, ambas al mismo tiempo. ¿Ok? Uno, ¿no? Ah, perdón, uno, sí. Gracias. Entonces, voy a utilizar esto mismo para acá, ¿ok? Para ver que este elemento es la negación de este. Entonces voy a sacar ínfimo y supremo, ¿no? Voy a hacer A ínfimo B. Ínfimo, el de la derecha, ¿no? No A, supremo, no B. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí puedo asociar. Voy a hacer A ínfimo, B ínfimo, no A, supremo, no B. Y aquí vamos a distribuir. Entonces me queda B ínfimo, no A, supremo, B ínfimo, no B, ¿no? B ínfimo, no A, supremo, ínfimo, no B. Y B ínfimo, no B, va a ser cero. Y cero supremo cualquier cosa va a ser cualquier cosa. Entonces esto es A ínfimo, B ínfimo no A. Y aquí otra vez conmutamos, asociamos. Y como tenemos aquí A y no A, entonces esto va a ser cero ínfimo B. Y como el cero es el más chiquito, entonces cero ínfimo cualquier cosa es cero. ¿Ok? Que era lo que queríamos, ¿no? Que cuando sacábamos ínfimo nos diera cero. Ahora voy a sacar supremo y vamos a ver que da uno. Entonces A ínfimo B. Oh, A ínfimo B, supremo no A, supremo no B. Y voy a aplicar el mismo truco. Solo dejen, veo cuál asocio. Para que esto salga rápido. Mm, a ver, este es A ínfimo B, supremo no A, supremo no B. ¿Ok? Es como lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Estoy asociando igual que arriba. Vamos, voy a poner la división para que sí sean dos pruebas distintas. ¿Ok? Y entonces esto es A supremo no A, distribuyendo, ínfimo B supremo no A, y esto supremo no B. Y A supremo no A es uno. Este va a ser uno. Y uno ínfimo cualquier cosa es cualquier cosa, ¿no? Entonces esto es B supremo no A, supremo no B. Y otra vez, ¿no? Esto asocia, conmuta. Entonces tengo B supremo no B, que es uno. Supremo no A. Y uno supremo cualquier cosa es uno. Entonces ahí está. Nada más les debemos esta prueba, pero ustedes pueden checarlo. Es fácil verlo. De hecho, les podemos subir unas notas como complementarias con esa prueba y algunas cosas que nos estamos saltando. Ok, ok, entonces bueno, ahí está como de Morgan, con álgebra, ¿no? Usualmente sería pues con tablas de verdad o de alguna otra forma. Aquí, chance no es tan importante el hecho de que de Morgan como tal, ¿no? Simplemente es como ilustrar que ya hicimos una traducción y que podemos usar las herramientas de un lado para resolver problemas de otro, ¿no? Pues sí, o sea, de Morgan en realidad es sencillo, pero pues así vamos a ir como poco a poquito, ¿no? Entonces, bueno,
Ahora vamos a ver morfismos de álgebras. Vamos a regresar un poquillo a lo que hablábamos de categorías la primera vez. Siempre que se tiene como una estructura, eh, eh, no sé, por ejemplo, espacios vectoriales, nos interesa saber cuáles son las funciones que preservan la estructura de los espacios vectoriales, ¿no? Que en este caso son las transformaciones lineales. Y pues en categoría siempre te interesa saber eso, ¿no? ¿Qué onda con las flechas que te preservan la estructura? Entonces, pues vamos a definir las funciones que te preservan este... Ah, sí, lo que dice RAM, lo de De Morgan en conjuntos. Eh, las funciones que te preservan la estructura de álgebras de Boole, ¿no? Y estas les vamos a llamar morfismos de álgebras. Morfismos de álgebras de Boole. Y bueno, la definición es muy natural, ¿no? En una álgebra de Boole tenemos ínfimos, supremos y negaciones, entonces pues lo que nos gustaría es que un morfismo preservara eso, ¿no? Entonces, definición, si B1, B2 son álgebras de Boole, son álgebras de Boole, y f es una función de B1 a B2, decimos que es morfismo. Ay, déjenme escribo bien. Es morfismo si cumple tres cosas. ¿Ok? La primera es que habrá supremos. F de un supremo es el supremo del otro lado. ¿Ok? Aquí otra vez estamos haciendo este abuso, ¿no? Que este supremo y este supremo. O sea, este es un supremo del álgebra B2 y este es el supremo del álgebra B1, ¿no? Pero bueno, sí se entiende. Eso nada más también tengan cuidado a la hora de hacer ejemplos muy concretos, ¿no? A veces este es la unión, por ejemplo, y este puede ser el lo lógico, ¿no? Entonces, va a abrir ínfimos. Y la tercera cosa es que va a sacar la negación, ¿no? F de la negación de A es la negación de F de A. ¿Ok? Y bueno, otra cosa que tienen las álgebras de Boole es cero y uno, ¿no? Entonces también nos gustaría que f de cero vaya al cero y que f de uno vaya al uno. Pero bueno, esto sí va a suceder. Ya basta con estas tres cosas. Eso ya lo podemos demostrar. Y también se queda de ejercicio porque nos tenemos que ir rápido, ¿ok? Pero es muy fácil verlo. Pero bueno, inténtenlo, es un buen ejercicio para que se vayan acostumbrando a trabajar con álgebras de Boole. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestros objetos que son álgebras de Boole y flechas que preservan estructuras de álgebras de Boole, pues entonces podemos construir la categoría de álgebras de Boole, ¿no? Entonces, a esta categoría le vamos a llamar a la categoría de álgebras de Boole, le llamamos BU, ¿ok? Usualmente las categorías son tres letras, ¿no? Conjuntos es con, grupos es group, espacios topológicos top. Entonces, bueno, aquí decidieron utilizar estas tres letras, entonces así quedó álgebras de Boole. Ok, y aquí las flechas, bueno, los objetos de BU van a ser álgebras de Boole y las flechas son, bueno, las flechas usualmente se ponen como mor, de morfismos. También la pueden encontrar como ar de arrows en inglés, flechas. Y los morfismos son, pues, morfismos de Boole, ¿no? Morfismos de álgebras de Boole.
¿ok? Y ahora, bueno, también, eh, siempre que diga, en lugar de decir B es álgebra de Boole, pues ya voy a escribir B en Boole, ¿ok? Y también siempre que, para decir F un morfismo de álgebras de Boole, voy a escribir F en Boole, ¿ok? Entonces, bueno, eso por una parte. Ya tenemos una categoría en donde nuestros objetos son álgebras de Boole y las flechas son morfismos. Pero por otra parte, podemos pensar a una misma álgebra de Boole como una categoría, ¿ok? Y esto pues es muy natural, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en una álgebra potencia, que se ve así, pues como lo dibujábamos, como lo venimos dibujando, es algo así, ¿no? Con flechas entre estos elementos. Entonces, pues aquí está muy claro, ¿no? La propia álgebra de Boole la podemos pensar como una categoría en donde los objetos, pues son estos vértices. Los objetos de la categoría son el álgebra de Boole misma. Y las flechas están dadas por el orden parcial, ¿no? Por la relación de orden que le damos al álgebra de Boole. Entonces, esto en realidad lo vamos a generalizar para cualquier orden parcial, sea P un copo, sea un orden parcial. Este, entonces, P la podemos pensar como una categoría, en donde los objetos de P van a ser, bueno, los objetos de C son los puntitos del orden parcial, ¿no? Los elementos del orden parcial, como una categoría, donde los objetos de P va a ser P misma, ¿no? Y, y para decir cuáles son las flechas, pues voy a decir cuándo hay una flecha de un objeto en otro, ¿no? Y si A y B están en P, entonces hay una flecha de AB, si solo si A es menor o igual que B, ¿ok? Entonces, bueno, ya habíamos visto, de hecho, un ejemplo parecido, pero con un orden parcial muy concreto, que es los naturales, ¿no? Que de hecho es un poquito más que un orden parcial. Entonces, bueno, aquí ya lo estamos generalizando, ¿no? Cualquier orden parcial lo podemos ver como una categoría. Y, bueno, nada más mencionar que entre cualesquiera dos objetos, esta flecha que hay de un objeto a otro es la única flecha, ¿ok? Que eso no necesariamente es cierto en cualquier categoría, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en conjuntos, dos conjuntos, pues hay muchas funciones entre esos dos conjuntos, ¿no? Aquí solo va a haber una flecha entre cada par de elementos. Entonces, bueno, ya que tenemos al orden parcial pensado como categoría, no sé si se acuerdan que definimos que era un funtor. Habíamos dicho que si tenemos dos categorías, voy a hacer el dibujito, C y D, entonces queremos como compararlas, ¿no? Y nuestra forma de compararlas será con estos objetos llamados funtores, que son como funciones grandotas, que lo que hacen es, bueno, si tengo objetos A y B de este lado y una flecha F, entonces el funtor me los manda a un objeto F de A, F de B, y a la flecha F la manda una flecha F de F, que resulta respetar codominios, ¿no? Dominio y codominio, F de F. ¿Ok? Bueno, no os voy a escribir esa última, esa propiedad de que respeta dominios y codominios, que es F del dominio de F es igual al dominio de F de F. ¿Ok? Entonces, bueno, una pregunta natural es, si tenemos dos órdenes parciales, ya vimos que estas las podemos pensar como categorías, ¿no? Entonces, ¿quién sería un funtor? ¿Qué es lo que sería un funtor? F entre dos órdenes parciales, vistos como categorías.
Entonces, bueno, la definición de funtor me decía que respetaba composiciones y que respetaba identidades. Eso en órdenes parciales no me va a decir mucho, precisamente por la unicidad de las flechas. Pero esto de aquí sí te dice algo. Entonces, bueno, vamos a hacer un dibujito rápido. Supongamos que P tiene esta forma, ¿ok? Y aquí hay un elemento A, y aquí un elemento B, ¿no? Entonces hay una flecha, sí, solo si es menor o igual, ¿no? De este lado, de este otro lado tenemos este Q, ¿ok? Entonces, que sea funtor, pues básicamente significa que a me lo va a mandar a un objeto del orden parcial Q, FA. A B me lo va a mandar a otro objeto, FB. Y a esta flecha me la va a mandar a otra flecha, que además respeta dominio y codominio, ¿ok? Entonces, básicamente un funtor aquí te está diciendo, siempre que hay una flecha de A a B, que lo podemos traducir como es un orden parcial, como que A es menor o igual que B, entonces va a haber una flecha de FA a F de B, que lo podemos traducir como F de A menor o igual que F de B, ¿no? Aquí está el funtor actuando. Entonces, un funtor simplemente va a ser una función de P a Q que respeta el orden, ¿ok? A eso le llaman función monótona, ¿no? Entonces, otra vez, un poco con la discusión de la primera sesión, otra vez tenemos un arquetipo grande, que es el funtor, y que uno de sus tipos es función monótona, ¿no? Eh, Todavía va a haber otra sesión de álgebras de Boole, y ahí vamos a dar otros ejemplos de funtores, y vamos a ver qué otros tipos tiene el arquetipo de funtor, ¿no? Entonces aquí funtor es lo mismo que función monótona. Este, Ahora vamos a ver, bueno, por una parte tenemos que los funtores son funciones entre órdenes parciales que respetan el orden, ¿no? Y de otro lado tenemos los morfismos de álgebras de Boole, ¿no? Que además van a ser funciones son funciones entre álgebras de Boole, pero cada álgebra de Boole la podemos pensar como un orden parcial, ¿no? Entonces al final de cuentas van a ser funciones entre órdenes parciales. Entonces una pregunta interesante sería si morfismo es lo mismo que funtor, ¿ok? Y bueno, va a resultar que vamos a tener solo una dirección, ¿ok? Si todo morfismo va a resultar ser un funtor, pero no todo funtor va a ser un morfismo. Entonces, bueno, voy a probar eso. Este, Sea F un morfismo de B1 a B2 en Bu. Aquí es lo que les decía, ¿no? Ya diciendo en Bu significa que B1 y B2 son álgebras de Boole y que F es un morfismo de álgebras de Boole, ¿ok? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que F es funtor, ¿no? Entonces, para decir que es funtor, voy a decir que es monótono, ¿no? Si A es menor o igual que B, vamos a tener que F de A es menor o igual que F de B, ¿ok? Y bueno, la prueba de esto es muy sencilla. Para demostrar que F de A es menor o igual que F de B, pues voy a utilizar la definición, ¿no? Y por demostrar es que F de A ínfimo F de B es igual a F de A, ¿ok? Pero como F es morfismo de álgebras, abre el ínfimo. Entonces F de A ínfimo F de B es F de A ínfimo B
Y como estoy suponiendo que A es menor o igual que B, entonces A ínfimo B es A. Entonces esto es f de A, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Aquí está. Inicié con f de A ínfimo f de B y terminé con f de A. Entonces sí, todo morfismo es funtor. Y bueno, el contraejemplo de que hay un funtor que no es morfismo eh, va a venir después. Lo vamos a motivar con un tema de exponenciales y adjunciones. Entonces, bueno, ese luego lo vemos. Ahora vamos a ver un... Uy, ya se me acabaron los pizarrones. Esta no la quiero borrar. Acá. Vamos a ver, ya que empezamos a hablar de categorías, vamos a ver cómo podemos demostrar cosas en álgebras de Boole usando como la filosofía de categorías, ¿no? Entonces, en la primera sesión dijimos como que en lugar de, para ver si dos conjuntos eran iguales, en lugar de fijarnos como adentro en sus elementos y comparar si tienen los mismos elementos, vamos a ver cómo se relacionan con los demás elementos de la categoría, ¿ok? Entonces, sí, si tenemos dos objetos, A y B en una categoría C, entonces nos vamos a fijar en todas las flechas que salen de A, ¿ok? Bueno, esto ya lo mejor lo voy a dar con directo en órdenes parciales. Si ya tenemos P pensado como una categoría, piensen en el orden parcial como una categoría. Entonces la filosofía de categorías te dice, vamos a dar dos objetos en P, te dice, vamos a decir que A y B son iguales si se relacionan igual de la misma forma con su entorno, ¿no? Entonces A es igual a B, sí, siempre que, si para todas C en para todas C, siempre que hay una flecha de A a C, entonces va a haber una flecha de A a B, ¿ok? Y siempre que hay una flecha de A a B, hay una flecha de A a C, ¿ok? No, perdón. De A a B, de A a C hay una flecha de B a C, ¿ok? No sé si esto sí está más o menos claro, o los hice muchas bolas. Es como que estoy comparando cómo se relaciona A con todos los elementos de la categoría, ¿ok? Entonces, si siempre que hay una flecha de A a C, hay una flecha de B a C, y siempre que hay una flecha de B a C, hay una flecha de A a C, entonces A y B son el mismo elemento en realidad, ¿ok? Sí, exactamente. Esto lo voy a traducir, solo que no les quería poner de esta forma. Siempre que A es menor o igual que C, sí y solo sí, B es menor o igual que C, ¿ok? Entonces este va a ser como mi criterio para demostrar igualdad en órdenes parciales sin álgebras de Boole, pero hablando de como con una perspectiva categórica, ¿ok? Y esto, bueno, también va a ser, aquí es como que todas las flechas salen de A, ¿no? Si todas las flechas que salen de los elementos A y B son las mismas, pero lo podemos pensar del otro lado, ¿no? Si para todos C, siempre que entre una flecha a A, entonces desde ese mismo C entre una flecha a B, ¿ok? Que en órdenes parciales se traduce como siempre que C es menor o igual que A, entonces C es menor o igual que B, ¿ok? Sí está bien, o bueno, al menos lo que trato de decir, lo que trato de probar. Esta es una proposición. Si no, me regreso, le vuelvo a explicar.
Bueno, tomo el silencio como que quedó bien. Sale. Gracias. Entonces, bueno, lo voy a demostrar nada más para este primero, para este de acá. La demostración del segundo es totalmente análoga. Entonces vamos a suponer que A es, vamos a suponer que A es menor o igual que C. Sí, solo sí. B es menor o igual que C. Entonces, si es que esto pasa para todo C en el orden parcial. Entonces, en particular, como pasa para todo C, este, como A es menor o igual que A, porque es un orden parcial que es reflexivo. Entonces, A es menor o igual que A, entonces B va a ser menor o igual que A. Y como B es menor o igual que B, entonces por el regreso, A va a ser menor o igual que B, ¿no? Entonces aquí tenemos B menor o igual que A y A menor o igual que B. Por lo tanto, A es igual a B, ¿no? Entonces, sencillísimo, ¿no? Sale rapidísimo. Nada más es, bueno, chance dicen como, no, pues salió rapidísimo es porque no te está diciendo nada, ¿no? Era obvio. Pero vamos a ver que es un criterio muy útil, ¿ok? Pensarlo de esta forma nos va a ayudar mucho a probar algunas cosas. Entonces, bueno, voy a empezar a probar cosas con esto. Bueno, me gustaría decir algo. Sí, Pau. sí, 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 adelante. Eh, Inicialmente, cuando dimos la definición de teoría de categoría, puede parecer que no es algo tan distinto a las ideas que traíamos de conjuntos, pero no sé si esta proposición como que sirva de ejemplo, que los paradigmas en donde se desenvuelven las dos teorías son distintos. Es como si en conjuntos la igualdad te importa si los conjuntos tienen los mismos elementos, ¿no? Entonces es por lo que tienen adentro. Y en categorías mmm, va a ser cómo se relacionan con su contexto, con su entorno. Es como si en conjuntos describiéramos a una persona por lo que trae puesto, ¿no? Ah, el chavo que trae playera roja, jeans y tenis Converse. Y es como si en categorías dijéramos, ah, ok, el chavo que está a la izquierda de la silla y que arriba de él está el foco. O sea, no sé, no sé si esta proposición capture esto que les estoy diciendo, que los paradigmas son muy distintos, empezando por este criterio de igualdad, que ya no te fijas tanto en los elementos o en las contenciones que se pueden dar, sino en sus relaciones entre ellos. Es lo que es el choro que quería mencionar, pero bueno, gracias, Carlos. Sí, sí, gracias a ti. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir con... Voy a dar una definición. Si tenemos dos órdenes parciales, voy a introducir el concepto de adjunción, ¿ok? Entonces supongamos que tenemos dos funtores, que ya vimos que son este, funciones crecientes, que respetan el orden. Entonces supongamos que tenemos un funtor f de P a Q y otro funtor g de Q a P, ¿ok? Bueno, aquí el orden no tiene por qué ser el mismo, ¿no? Otra vez estoy haciendo un abuso de notación, pero bueno, no importa. Entonces supongamos que tenemos dos funtores. Vamos a decir que estos son adjuntos. Decimos que f lo vamos a escribir de esta forma. F es adjunto izquierdo de G, ¿ok? Sí, siempre que, bueno, para todos P y Q, bueno, P en P, Q en Q, siempre que F de P sea menor o igual que Q, esto sucede sí y solo sí, P es menor o igual que G de Q, ¿ok? Entonces en un dibujito otra vez, supongamos que aquí tenemos P
Aquí tenemos Q. Entonces P está en P, Q está en Q, P y Q dos elementos. Entonces, siempre que cuando mandemos con F a P y resulta estar por abajo de Q, entonces cuando nos fijamos en G de Q, va a resultar que P está por abajo de G de Q. ¿Ok? Entonces, bueno, esto todavía lo vamos a generalizar incluso más a categorías, pero ahorita vamos a ver en órdenes parciales. ¿Ok? Entonces, esta es una adjunción así de simple. Y bueno, para que se acuerden, piensen como que aquí está F adjunto izquierdo de G, significa que F está como del lado izquierdo de la igualdad y que siempre que tengo esta adjunción, como que puedo borrar a F y ponerle a G del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas de esta definición, te las dejo nada más tantito, nada más para que no se les olvide. Y bueno, ahora sí vamos a probar cosas con esta de adjunciones y de lo que acabamos de ver del criterio de igualdad. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es que los adjuntos derechos son únicos. Vamos a dar F, P a Q. Entonces, si G y H son adjuntos derechos de F, entonces G y H son el mismo, ¿no? Entonces, básicamente estoy diciendo que los adjuntos derechos son únicos. Entonces, para esto vamos a usar el criterio de igualdad como categórico, ¿no? Este de... ¿dónde está? Ay, ya lo perdí. Este de acá, ¿ok? Que dos elementos son iguales y se relacionan exactamente igual con su entorno. Entonces, bueno, aquí lo que quiero ver es que G y H son el mismo, ¿no? Entonces, para ver que son el mismo, quiero ver que G de B es igual a H de B para toda B en el álgebra, en P, ¿ok? Entonces, para ver que esto va a suceder, bueno, voy a decir como, veamos que A es menor o igual que G de B, sí, solo sí, A es menor o igual que H de B para toda B en B. Es otra vez, ¿no? Es tal cual usar el criterio que acabamos de probar, ¿no? Entonces, A va a ser menor o igual que G de B, usando la definición de adjunción. Acuérdense, como G es el adjunto derecho, está del lado derecho, entonces podemos como que borrar esta G y aparece del otro lado como una F, ¿no? Esto sucede sí y solo sí. F de A es menor o igual que B. Aquí otra vez, F es adjunto izquierdo, H es su adjunto derecho, entonces podemos borrar de este lado a F y aparece del lado derecho H. Sí y solo sí. A es menor o igual que H de B. ¿Ok? Que era lo que queríamos probar, ¿no? Que A es menor o igual que G de B, sí y solo sí. A es menor o igual que H de B, ¿no? Por lo tanto, G de B es lo mismo que H de B para todo B en B. Por lo tanto, G es igual a H, ¿no? Entonces, aquí está como la utilidad, ¿no? Este, con el criterio categórico todo sale rapidísimo. Entonces, esto demuestra que los adjuntos derechos son únicos. Ahora vamos a ver una propiedad muy, muy poderosa
de adjunciones, que es, supongamos que tenemos F en álgebra de Boole en otra. Entonces, si F es un adjunto izquierdo, si F es adjunto izquierdo de G, esto ya implica que F y G son funtores, ¿ok? Siempre que hablemos de adjunciones ya implica que F y G son funtores. Entonces, si sucede que F es un adjunto izquierdo de G, va a resultar que F va a preservar supremos, va a abrir supremos. F, supremos arbitrarios. F el supremo de un conjunto BI es el supremo de los F de BIs, ¿ok? Donde este supremo está en B2, ¿no? Entonces, bueno, esta es una propiedad muy chida que solo se dan adjunciones, bueno, que se dan adjunciones, ¿no? Y lo vamos a probar precisamente usando nuestro criterio de igualdad, ¿ok? Aquí queremos ver que estos son dos elementos del álgebra B2, ¿no? F, bueno, si la álgebra B2 es completa, ¿no? Entonces lo debería de poner, ¿no? B1 y B2, álgebras completas. Álgebras completas. ¿Ok? Entonces aquí estamos comparando dos elementos de B2. Aquí es, bueno, F aplicado a un elemento de B1 es un elemento de B2. Aquí es el supremo de muchos elementos de B2, ¿no? Entonces, para ver que son iguales, voy a utilizar el criterio categórico, ¿ok? Entonces voy a demostrar que siempre que F del supremo de los BIs es menor o igual que A, para alguna arbitrario en B2, que esto sucede sí y solo sí, el supremo de los F de BIs es menor o igual que A, ¿ok? Que otra vez nos está diciendo este elemento de aquí y este elemento de acá se está relacionando de la misma forma con todos los elementos del álgebra, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con este lado de la igualdad. F del supremo de los BIs es menor o igual que A. Ahora, como F es adjunto izquierdo de G, F adjunto izquierdo de G, entonces podemos borrar F y aparece el otro lado como G, ¿no? Es el supremo, sí, solo sí, el supremo de los BIs es menor o igual que G de A, ¿ok? Entonces ahora tenemos, este, uy, creo que no me va a caber. Mejor la voy a empezar del otro lado, digo en otra página. Este, lo copio rapidísimo. Entonces lo que llevamos es F del supremo de los BIs es menor o igual que A. Sí, solo sí. Esto es porque F es adjunto izquierdo de G. El supremo de los BIs es menor o igual que G de A. ¿Ok? Y ahora, para esta dirección, G de A es mayor o igual que el supremo de los BIs. Y el supremo de los BIs, por ser el supremo, quedamos que los supremos son cotas superiores, ¿no? Entonces el supremo es mayor o igual que BI para todo I. Entonces vamos a tener que, bueno, aquí es como mayor o igual que BI para todo I, ¿no? Entonces, cada uno de los BIs va a ser menor o igual que GDA. Para todo I en I, BI es menor o igual que GDA. ¿Ok? Y de hecho el regreso también se va a cumplir, ¿no? Igual por la definición de supremo. Si GDA es mayor o igual que BI para todo I en I, entonces GDA es cota superior del conjunto de los BIs. Pero el supremo es la mejor cota superior, ¿no? Entonces el supremo va a ser menor o igual que GDA. ¿Ok?
Entonces el regreso también se va a valer. ¿Ok? Este es por definición de supremo. ¿Ok? Y ahora tenemos que para todo INI, BI es menor o igual que GA. Entonces, como F es adjunto, izquierdo de G, podemos hacer desaparecer el G de este lado y aparece del otro lado como F, ¿no? Sucede sí y solo sí para todo INI. F de BI es menor o igual que A. Y otra vez, vamos a hacer supremo. Tenemos que F de BI, que el conjunto de F de BIs, que A es una cota superior del conjunto de BIs. Entonces, A va a ser mayor o igual que el supremo de los F de BIs. Esto es esta dirección. Y la otra dirección es, bueno, si A es mayor o igual que el supremo, como el supremo es cota superior del conjunto de los F de BIs, entonces este es mayor o igual que F de BIs para todo I en I, ¿no? Entonces aquí vamos a tener como parecido a este lado, ¿no? Aquí vamos a tener F de BIs menor o igual que el supremo, menor o igual que A, ¿no? Entonces F de BI es menor o igual que A. Otra vez por supremo, ¿no? Entonces empezamos con que F del supremo es menor o igual que A. Sí y solo sí, el supremo de los F de BIs es menor o igual que A. Entonces, por el criterio que tenemos de igualdad categórica, F del supremo de los BIs es igual a el supremo de IN de los F de BIs. ¿Ok? Entonces, bueno, eso está súper padre porque nos está diciendo que todas las funciones monótonas que sean adjuntos izquierdos de alguna otra función monótona te van a abrir supremos. ¿Ok? Eh, de hecho, eso lo vamos a utilizar para demostrar algunas cosas después. Y bueno, ¿qué hora es, no? No sé si ya me extendí. Tema. Son 3:20, bro. ¿Cómo ves? ¿Aquí le dejamos o cómo se sienten? ¿Qué falta de ver? Este, productos, creo. Bueno, Mm, pues si quieres cierro con productos y ya, va, me late. sale. Bueno, en la primera sesión vimos que si teníamos una categoría y A y B objetos, entonces definíamos su producto como un objeto en C, que le denotábamos A cruz B, que tiene flechas a B, y para cualquier objeto C, este, tal que se le mande flechas a C y a B, va a haber una única flecha, de C a cruz B. Entonces ya vimos que C, digo que todo orden parcial, la podemos pensar como una categoría, ¿no? Y como toda álgebra de Boole es un orden parcial, bueno, induce un orden parcial, entonces a toda álgebra de Boole la podemos pensar como una categoría. Entonces, ¿quién sería el producto en álgebras de Boole? El producto sería, si tenemos dos objetos, A y B, en el álgebra de Boole, el producto sería un objeto A cruz B, que le manda una flecha a B, que le manda una flecha a A, y para todo objeto C, que le manda una flecha a y a B, hay una única de C al producto.
Entonces esto traducido, como las flechas son orden aquí, significa que el producto es menor o igual que A, es menor o igual que B, y que para todo C, tal que C es menor o igual que A y C es menor o igual que B, entonces esta flecha te está diciendo que C va a ser menor o igual que el producto. Entonces, bueno, basándonos en esto, ¿quién sería este producto? ¿Quién es a producto B? ¿Alguna idea? ¿Alguna propuesta? No, este es para todo C. Para todo C que sea... Sí, A cruz B es un objeto en el álgebra. Ajá. Que tiene la propiedad de que para todo C que es menor o igual que A y es menor o igual que B, entonces C va a ser menor o igual que el producto. Bueno, a ver si le cambio aquí tantito. En lugar de ponerle producto. El ínfimo tiene esa propiedad, ¿no? El ínfimo es menor que A, es menor o igual que B, y para todo que es menor o igual que ambos, entonces ese otro objeto va a ser menor o igual que el ínfimo, ¿no? Es tal cual es la definición de ínfimo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿O me fui muy rápido? Sale. Entonces, el producto aquí va a ser el ínfimo. Producto es ínfimo y el coproducto, que lo definimos como simplemente voltear la flecha, pues va a resultar ser el supremo, ¿no? Entonces, otra vez, ya teníamos algunas interpretaciones de producto y aquí estamos agregando una nueva, ¿no? Ya habíamos dicho que producto es, bueno, producto cartesiano, normal. Ya vimos que es máximo común divisor. Ahora estamos viendo que es ínfimo en álgebras de Boole. ¿Ok? Y bueno, ya que tenemos esto, que el producto resulta ser un ínfimo, que el ínfimo resulta ser un caso particular de producto, entonces ya vimos que los funtores, cuando tenemos una adjunción, y f es adjunto izquierdo de g, f preserva supremos, ¿no? Y los supremos son un caso particular de producto, de coproducto. Coproducto. Entonces, ¿será cierto que todos los adjuntos izquierdos preservan, preservan coproductos? Bueno, es una pregunta para que la piensen. Y, y bueno, va a motivar algunas definiciones que veremos en sesiones próximas. Ya después de esto, lo que sigue es ver topología, es iniciar topología, ver compacidad y demás temas para meternos al lado de Stone. ¿Ok? Y pues creo que esto sería ya todo por hoy. No sé si quieras agregar algo, Ram, que se me haya escapado. No sé. Todo bien. Bueno, solo eso, que mañana, la sesión de mañana es topología desde ceros y ya, a las 4 ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues sí.
Esa va a estar buena. La va a dar RAM. No se la pierdan. Sale. ¿Alguna duda? ¿O todo quedó claro? No, voy a parar la grabación.